Predicar para mí es motivo, no de gloria, es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Jesús contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Te damos gracias, Señor, porque nos invitas hoy a despertar espiritualmente, a tener esa experiencia de encuentro contigo y con tu Espíritu Santo, de renovar nuestra vida, de renovar el amor, tu amor en nosotros. Gracias por este momento que tú nos regalaste y nos llamaste a la vida, y regálanos también la gracia de cada día vivir en ese mismo gozo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo fraterno para ti que vienes nuevamente a escuchar estas videopautas y recibir ese rayito de luz diaria de la palabra que en ti puede convertirse en un chorro de luz y de vida para muchos, para todos los que te rodean. Soy Gloria Mancera, discípula de la comunidad Verbum Dei de Bogotá, esposa de Camilo y mamá de Martín. Y pues hoy quiero invitarte a meditar el Evangelio que está en Juan 3 del 1 al 8. Juan 3 del 1 al 8. Jesús nos habla de la necesidad de nacer de nuevo, para ver el reino de Dios. Y esa es una invitación inquietante incluso para el mismo Nicodemo. Nicodemo fue a buscar a Jesús en medio de la noche. Eso quiere decir que él estaba en cierta oscuridad, aunque estaba en las cosas de Dios, aún no veía claramente las cosas de Dios, ¿verdad? Y le pregunta a Jesús: ¿cómo puedo nacer de nuevo? O sea, ¿puedo volver al vientre de mi madre? ¿Qué es esto? Y es que cuando uno está en el plano material, ve todo literal, como si fuera aquí en lo físico, en lo material, pero las cosas de Dios son de dentro, del espíritu. Y Jesús mismo se lo aclara, ¿no? Se lo aclara a Nicodemo: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. No puede vivir en ese plano espiritual y entender las cosas de Dios, ¿no? Pero ¿cómo, Señor?, le pregunta Nicodemo. Y es también una oportunidad para que hoy en tu oración le preguntes a Jesús: ¿cómo puedo nacer de nuevo en el espíritu? O si ya alguna vez tuviste una experiencia de encuentro con Dios y recibiste su Espíritu Santo y sentiste que naciste a la vida espiritual, pero se ha adormecido con el tiempo, ¿cómo puedo renovar esa experiencia? Yo tenía 20 años, estaba en la universidad y era una adolescente un poco rebelde, creo que ya les había contado anteriormente. Que me vestía de negro y, en fin. Yo hice un trabajo en esa época en la universidad sobre las religiones del mundo, y yo estaba estudiando el hinduismo, el budismo, las religiones orientales, como buscando otra alternativa, ¿no? En medio de mi rebeldía había una búsqueda espiritual. Estaba en una oscuridad peor que la de Nicodemo, pero también me iba de fiesta, en fin. Y recuerdo también que en ese momento, cuando estaba en la universidad, en el segundo semestre, construyeron un edificio, una sede de la universidad, a una cuadra de la casa de las misioneras. Yo las conocía porque mi hermana mayor es misionera, y pues ella ya estaba en México en ese momento de misionera, pero yo no quería saber nada del tema, pero para mí era como la búsqueda de Dios a mi vida, ¿no? Como su llamada, que estuviera tan cerca. Y también luego de la muerte de mi hermana Sandra, mi tercera hermana, ella murió en un accidente. Yo en ese momento me lo tomé como con cierta frialdad, como si quisiera evadir
evadir esa situación. Y a mi hermana, la misionera, le preocupó mucho mi actitud. Era como si yo estuviera más muerta que mi hermana, la que murió. Y creo que así era. Y en ese momento pues yo supongo que fue ella quien se puso a orar por mí, mucho por mí. Igual también como la decepción de la muerte y el cuestionarte a qué vengo y si todo termina en muerte, ¿para qué? Bueno, fue como tuve una serie de situaciones de esa noche oscura la que me llevó a buscar la luz. Y empecé a buscar a Dios. Surgió en mí una pregunta que era, ¿Dios está en mí? ¿Estoy sin Dios? Y esa pregunta me asustó sentirme sin Él. Aunque digamos que no, en ese momento era rebelde y yo no quería nada, pero sí me asustó pensar que estaba sin Dios o que no era de Él. Entonces empecé a buscarlo y la misionera que me recibió, pues muy linda, ella me empezó a orientar, me invitó a un retiro. Mi primer retiro fue pues en Medellín. Recuerdo que iba por 3 días, pero estaba como encontrando tanta luz y tantas cosas maravillosas y nuevas para mi vida que yo llamé a mi mamá a los 3 días y le dije, me quedo otros 3, y así varios días, yo creo que me quedé 15, en fin, pero era como ese encontrar algo especial. Y recuerdo que en ese retiro espiritual, el momento puntual en que yo nací, estábamos en un Vía Lucis y todos teníamos una velita pequeñita y estábamos meditando la palabra y meditando oraciones y orando. Y en un momento yo como que vi unas sandalias delante de mí, unos pies que caminaban como un camino de luz. Y luego escuché que me decían, descálzate. Y yo en ese momento pues no entendía la referencia, porque no había leído la cita de Moisés, pues no la entendía, pero yo sentí que a mí alguien me dijo, descálzate. Y sentí que en mi pecho subía como agua, algo que se removía acá en mi pecho, y yo subía a mi garganta, y yo me ataqué de la risa. Y me ataqué de la risa porque es que experimenté una alegría que yo nunca la había experimentado. Yo incluso lo dije en ese momento, en ese retiro. Nunca en mi vida yo había reído hasta ese momento. Entendí después que ese es el gozo de Dios. Experimenté el gozo de Dios, había entrado en mi vida. Y después de eso mi vida cambió muchísimo. Yo sentía que Dios me había puesto como en su mano y me mostraba el mundo desde sus ojos. Y yo me cambió la visión del mundo totalmente, 180 grados, pues total. Empecé a ver a la gente de una forma diferente. Bueno, ha sido la experiencia más maravillosa de mi vida. Para mí ese fue mi nacimiento espiritual. Y sentía hoy la invitación con esta cita de que les invito a meditar nuevamente. Si de pronto esa experiencia maravillosa se te adormeció, o si no la vives, no la estás viviendo hoy en día, si ese gozo y esa alegría la perdiste, si le estás dando más importancia a lo material, a lo físico, a este mundo, a las cosas vanas, pasajeras, ¿cierto?, de este mundo, y eso te roba la alegría y la paz, necesitas renovarte de nuevo, necesitas nacer de nuevo del alma y del espíritu. Era la invitación que sentía yo de Jesús, ¿no? Y es la invitación que les hace también a cada uno de ustedes. Dios quiere que nazcamos a esta vida espiritual. Dios quiere que cada persona, cada joven, así como yo era, así hay muchos, miles de jóvenes afuera esperándote, esperando que tú los guíes, que tú les enseñes, que tienen a un papá que los ama, que tienen a Jesús que dio la vida por ellos, y que podemos nacer de nuevo, y cada día en el espíritu y en la verdad, ¿no? En ese espíritu de Dios. En toda esta experiencia que yo viví allá en ese retiro, en mi nacimiento espiritual, eso fue un 17 de enero. Las mejores cosas de mi vida han nacido en enero. Mi esposo, mi hijo y esta experiencia. Bueno, entre otros familiares muchos que nacieron en enero. Pero eso, le agradezco a Dios ese primer mes. Todo esto también para contarte
que Dios quiere habitar en nosotros, Dios quiere habitar en ti, que quiere que no estemos muertos, que revivamos a ese amor, ¿no? Y quiere regalarte tu Espíritu Santo, porque esa experiencia es el Espíritu Santo que entra en tu corazón para empezar a enseñarte, a entrenarte en esa vida espiritual, ¿no? Dios quiere regalarte tu Espíritu Santo para que cada día vivas en ese gozo, en esa alegría, y en vez de llorar por los problemas y las dificultades, podamos sonreír siempre, podamos estar siempre contentos, porque esto que nos regala Dios es más grande que todo y es eterno, no es pasajero. Entonces yo le decía al Señor también, terminaba estas pautas con una oración: Señor, ayúdame a ver todo desde tus ojos, ayúdame a no vivir atada a las cosas materiales y a las cosas vanas, pasajeras de este mundo, a no sacrificar mi paz y mi alegría, mi tranquilidad y mi amor por cosas que pronto no valen la pena o que no valen más que tú. Y que hoy también tú recibas en tu oración la gracia de su amor y de su Espíritu Santo en ti, que te regale ese gozo inmenso, que te haga sonreír cada día.